lo sepa como un fundamento. Así que en este día yo solito me he puesto en un problema porque ese reloj avanza y hay muchas palabras que he querido explicar y no lo voy a hacer. Pero quiero darle a usted lo que es lo básico de lo que quiero compartir en este día. Primero Dios, vamos a tener más tiempo y después le voy a enseñar gráficas. Vamos a estar escribiendo unas palabras en hebreo que son importantes para que usted sepa lo que sucede cuando decimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Usted ya debería de saber qué es y qué sucede cuando decimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso le pido en esta hora, con la ayuda del Señor, tal vez no va a haber mucho grito ni nada de eso, pero quiero que escuche. Voy a poner un fundamento y de ahí vamos a comenzar y a proseguir el resto de 2 o 3 meses. Iglesia, entramos en un periodo de enseñanza y aprendizaje. Amén, amén. Es necesario. Sí. Es necesario. Y que desde ahora y otros días yo le voy a pedir, por favor, trate de ser reverente, mantenga a su niño, a su niña donde debe de estar. Si ellos ya leen, busque la escritura, póngalo a leer y empiece a enseñar que esta es la casa de Dios y venimos a ser instruidos por la palabra. Es parte del fundamento. Amén. Amén, amén. Amén. Así es. Vamos a irnos a Marcos. Cuando suceden hay cosas, digo, Señor, permite que esta garganta estuviera mejor. Pero yo al Señor no le sirvo por cómo me siento, ni cómo estoy. Le sirvo porque Él merece mi alabanza, mi adoración y mi servicio. Amén. Sin importar Aleluya. si estoy en prueba, tribulación, enfermo o débil, este hombre está parado delante del Señor. Aleluya. Así como está sentadito, vamos a leer una porción de la palabra del Señor y luego tu hermano Uri a su tiempo, él nos va a estar leyendo muchos versículos, pero yo quiero que usted los lea también en su Biblia. Trate de no levantarse. Si es emergencia, para evitar orar por alguien, se puede levantar. Al contrario, manténgase ahí sentadito. Y otra más, si tiene alguien que lee, ya sabe leer, déle una Biblia. No le saque el celular, déle una Biblia y que lea literalmente lo que estamos leyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Marcos capítulo 11. Si este reloj está bien. Sí está bien. No me gusta porque está bien. Marcos capítulo 11. Gloria a Dios. Ya nuestro hermano Uri nos va a leer también varios textos que a él le he compartido. Gloria al Señor. Déjenme ubicarme acá. Tengo tanto que quiero darle y quiero ubicarme porque no quiero quedarnos a media. No te me la vista, hermano Uri, que le diga. Amén. Gloria a Dios. Ya. El problema de su pastor no es tener textos. El problema de su pastor es tener muchos textos. Marcos, y estoy pensando en otro, Marcos capítulo 12. Perdón, era 12. Marcos capítulo 12. Nosotros conocemos o hablamos de un Dios y lo describimos de muchas maneras. Y es bíblico. Una de ellas es conocida entre nosotros, hasta un canto hay por ahí que es maravilloso, pero lo vamos entendiendo. Dios es un Dios de pacto. ¿Cierto? Él es un Dios de pacto. El único que puede hacer pactos es Dios. En el patrón bíblico, el único que hace pacto es Dios. O explicando mejor, es aquel que puede proveer lo que el pacto necesita. Pero que usted y yo no hacemos pacto con Dios. Él hace pacto con nosotros. Amén. Aleluya. Pero además de ser un Dios de pacto, Él es más que un Dios de pacto. Y este es el fundamento que estoy comenzando esta serie de estudios. Y es algo que nosotros debemos de aprender, aún como
hispanos latinos debemos de aprender que Dios es más que un Dios de pacto, es un Dios de principios, de lo que mucho al ser humano le hace falta. Al hablar que es un Dios de principios, no hablo de un Dios que tiene comienzo, no, de un Dios que tiene un carácter, una naturaleza y tiene valores. Por eso hay muchas recomendaciones desde Jeremías, Isaías, Nehemías y otros libros donde Dios le dice al pueblo: vuelve a las cosas del pasado, las cosas que se hablaron ayer. Inclusive en Apocalipsis hay una iglesia que le dice: vuelve a tu primer amor, o sea, vuelve de donde comenzaste. Eso es en el término bíblico para con Dios se llama un Dios de principio. Él es más que un Dios de pacto, Él es un Dios de principios, de valores, un carácter que la Biblia nos insta a que nosotros no somos perfectos, pero debemos de reflejar el carácter de Dios que servimos, un Dios de principio. El peor error del ser humano, de la raza humana, es que se han olvidado de los principios y valores que deberíamos de tener. Una triste realidad, la iglesia no es la excepción. Como familia, como creyente, como iglesia, hemos perdido ciertos principios. Yo quiero comenzar esta serie de estudios dando énfasis a usted como un creyente. Nuestro Dios no solamente es un Dios de pacto, es un Dios de principios, Amén. de carácter Aleluya. y de valores. La iglesia los debe tener. Amén. Es absurdo, por no decir otra palabra, que hayan iglesias llamadas evangélicas donde una mujer, una pastora es lesbiana y hay ministros homosexuales. Es una vergüenza, porque se pierden los principios. Y Dios es un Dios de principios. Por eso cuando se le preguntó al Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, le preguntaron al Señor y le dijeron, acercando hacia él, versículo 28, Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, le preguntó. Oigan, voy a la escritura. Sabía que habían respondido bien y todavía el religioso dice: vamos a seguir tirando aquí piedrita. Le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí hago un paréntesis porque la clase me lo permite. En nuestro mundo, dentro de la misma iglesia, hay gente tan religiosa que pierde el tiempo en cosas que no tienen fundamentos ni principios. Así como este. Pero qué bueno que con esa religiosidad hizo una pregunta que es importante. Y es ahí donde iniciamos, porque es el fundamento de Israel, es el fundamento del judío, es el fundamento de los hebreos. Le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y muchas veces nosotros nos volvemos locos. Dios es uno y uno es su nombre, claro que sí. Pero Dios no nos ha llamado solamente a cumplir ese. Dios nos ha llamado a cumplir los otros dos versículos. ¿De qué sirve ser apostólico, ser del nombre y odiar a otros? O no llevarse bien con nadie. No. El fundamento el Señor lo pone. Pero el fundamento tiene una explicación y tiene una aplicación que debe ser a nuestro diario vivir. Oiga lo que dice el 30. No solamente que Él es uno. No que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el fundamento. Este es el principal mandamiento. O sea, no es el único. Pero este es el principal, porque si usted y yo aprendemos el fundamento, lo demás va a ser más fácil. ¿Cuál es el resto? Bueno,
El 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Oiga, ¿cómo dice? Que estos. O sea que están los dos. Ujú, No me diga que usted ama al Señor y que siervo al Señor usted no ama a su hermano. ujú. Estamos hablando de fundamento. Porque fácil es para muchos convertirnos en teólogos de la palabra de Dios, pero estar faltos de fundamentos. Además, estamos poniendo de fundamento. Jesús mismo contestó: oye Israel, o sea, al pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya, amén. No hay dos dioses en lo que es la palabra del Señor, en lo que es el pueblo de Dios. Nunca ha existido más de un Dios. Un Dios existente. Un Dios soberano. Usted tiene un Dios que es soberano sobre todo. Usted no necesita más que solamente uno. Ahora, en lo que conocemos comúnmente como cristianismo, se divide especialmente en dos ramas. Uno conocido como el monoteísmo extremo, que en nuestro lenguaje ahora teológico moderno se llama unicidad. Bueno, los judíos son unicitarios, no unitarios, porque yo no soy unitario. Es un fundamento que debemos de tener aferrados a nuestro corazón y aferrados a la misma escritura. Dios es uno, no hay espacio para otro. Y si Él es único y soberano, Él no necesita ayudantes. Así es. Aleluya. Ni siquiera la idea de que Dios puede ser compuesto. Dios es uno. Sí. No sé qué hice con la lista que tenía, hermano Uri. Y eso que le di la más grande. Acá. Dios es uno. Yo sé que el tiempo a mí no me ha funcionado y bueno, no lo voy a castigar, me lo entregaron muy tarde, pero no lo voy a castigar. Aquí, hermano, voy a cortar algunos versículos, pero usted que tiene Biblia, por favor, abra la Biblia y lea. No tenemos en realidad nosotros que probar nada. Dios mismo no necesita ni que lo aprobemos, queda acertado que Dios es uno. Amén, amén. Único, absoluto. Amén, No hay aleluya. nadie como Él y nadie le puede ayudar a Él. De ahí que, bueno, tengo que explicar el concepto trinitario no solamente es un concepto equívoco, pero un concepto antibíblico. Dios es uno. Yo quería en esta hora compartir con usted en el término hebreo, explicar lo que es Elohim y lo que es el Ejad. Vamos a mirarlo brevemente. Pero no tengo tiempo, pero lo quiero dar a usted lo que es el fundamento. Porque no tiene caso muchas veces, aún gente que se llama apostólica, gente del nombre, yo lo he escuchado poniendo a Dios como una persona. Dios no es persona. Dios es espíritu. Ahora, en la deidad, en la divinidad hay una persona. El Mesías. Amén. Aleluya. Es la única persona que en la deidad Dios se propició de un cuerpo. No cuerpo divino, no hijo divino, pero hijo en la carne como hebreo, pero dentro de ese cuerpo, dentro de ese tabernáculo estaba el único Dios omnipotente y soberano personificado en ese cuerpo. Amén. Gloria. Aleluya. Y he escuchado, inclusive en una ocasión, un pastor me puso nervioso, estuvimos en un aniversario creo, y este pastor del nombre dijo cuando habló del Pentecostés y que había descendido este único Dios verdadero, como la persona del Espíritu Santo. Eso no es así. Entonces, debemos tener fundamentos para nosotros poder caminar, y este fundamento es el que nos va a llevar al cielo. Dios es uno, absoluto, y es único. Él nunca ha necesitado ayudantes. Él no necesita que nadie le ayude. Él es uno.
En su eternidad Él es uno, ha sido uno y siempre será uno. Amén. Gloria. Así que no hay que darle tanta vuelta. Como sabe, hermano Uri, por favor, trate de ser un poquito rápido. Deuteronomio, usted la cita, Deuteronomio capítulo 4, 35, 39. Amén. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. A ti te fue mostrado. Estoy conversando y estoy tratando de implantar en su corazón, en su mente, esta serie de estudios con esta verdad, con este fundamento. Dios es un Dios de principios, de carácter, de raíz, por hablarlo de esta manera. Y tenemos que volver y creer y tener la raíz de este Dios. Ahora, en esta misma clase yo iba a compartir lo que es el nombre Jehová, porque a muchos andarían aturdidos. Medio han escuchado y no han investigado ni tienen la revelación completa. Pero algo que quiero hablar de este fundamento de Dios, y fundamento en Dios, un Dios de principio, es este. Por los problemas de los idiomas y las lenguas, que el mismo nombre de Yahshua ha tenido que ser traducido, transliterado. Pero aprenda esto de Israel ahorita, y de la palabra de Dios, y del lenguaje hebreo. Esto es esencial. Por eso me gustó tratar de ponérselo a usted de esta manera. Dios es un Dios de principio. El fundamento de Dios tiene un principio, un carácter y tiene un valor en él mismo. No se puede negar a sí mismo. Y este principio, este fundamento del idioma hebreo que estamos aprendiendo, es este. No importa el idioma al cual se traduzca por ciertas reglas y normas que existen de cambio de idioma, aprenda esto, porque ahí lo andan revueltas mucho con el nombre de Jehová. Pues si me tiene revuelto con el nombre de Jehová, no me menciona a Jesús tampoco. Este es el fundamento de Dios. No importa el idioma, el lenguaje al cual sea traducido, incluyendo Jehová, que es una palabra inventada, pero el principio, el fundamento de este Dios de la Biblia es este. Su raíz no cambia. Eso a mí me ha gustado. Su raíz de el nombre y de su esencia, que muchas veces usa la palabra de lo que Él es, no importa el idioma, el lenguaje que se traduzca, la raíz hebrea queda ahí, aunque sea Jehová. Ahí está la palabra, el origen hebreo en ese nombre, que fue inventado, sí, pero la raíz permanece. Y este fundamento que estoy poniendo, debemos de tener esa raíz con la cual definimos al único Dios verdadero. Gloria a Dios. Aleluya. A ti te fue mostrado, hermano, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Nuestras versiones comunes dicen Jehová. Ahora es una palabra compuesta, pero oiga bien, este es el principio que estoy tratando de poner en su corazón. No importa el idioma, no importa la traducción, ni el hombre, ni el diablo ha podido quitar la raíz en ese nombre traducido. Aún en el nombre de Jehová, la raíz de Yahweh o Yahvé está ahí. No hay problema, tenemos que entenderlo. Hay una palabra que yo quería compartir con usted y que la aprendiera, pero el tiempo se nos va a ir. Pero es, déjame tratar de pronunciarlo como está en el original. Yohid-Have. Ahorita lo voy a pronunciar mejor. Esa es la raíz del nombre de Dios.
Y esa raíz no se pierde en ninguna traducción. Y es el error de muchos que andan aturdidos. Se transliteró, sí, pero no se perdió la raíz del nombre hebreo. Ahora, cuando la palabra del Señor sostiene que Dios es uno, la raíz de ese Dios uno se mantiene en cualquier traducción del lenguaje. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo, existencia de un solo Dios. Primera de Reyes capítulo 8, verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Que Jehová es Dios, no hay otro. Esa es nuestra traducción y no hay problema. Cuando yo le explico a usted esa transliteración, le quiero mostrar, según los estudios, los expertos, que la raíz del nombre de Dios en el antiguo hebreo nunca se ha perdido. No importa la traducción ni el idioma, nunca se ha perdido la raíz de Yohibaje. Ahorita ya me acordé, esa es la expresión. Yohibaje, esa raíz que son los componentes de las 4 letras en el original, en el paleo hebreo, Yohibaje, no se pierde ninguna traducción. Yo eso yo le llamo un Dios de principio, que el diablo y el hombre ha tratado de burlar y cambiar el nombre de Dios. Aún en las transliteraciones, la raíz del hebreo, Yohibaje, se quedó ahí. Y eso para mí me basta. Amén, aleluya. Gracias. Estamos aprendiendo. Dije que no era experto, estamos aprendiendo. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y tú, siempre es tú, yo, porque Dios es uno. Nunca, aún, esta otra cosa que voy a enseñar, aún en el plural judío, en el plural hebreo, en el plural de la Biblia, siempre queda acertado que Dios es uno. Y usted ya hay mucha gente que anda enredado ahí que Dios dijo hagamos al hombre y creó Dios, y siempre está lo que la palabra del Señor sostiene. Dios es uno. Salmo capítulo 18, verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es el único. Isaías, voy a tratar de recortarle un texto que no quiero llegar a más tiempo. Isaías capítulo 31, bueno, Isaías capítulo 43, verso 10 al 11. Nada más. Isaías 43, 10 y 11. Amén. 10. Sí, 10 y 11 de Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, la existencia de un solo Dios. Eso está establecido desde que aparece la escritura para con el hombre, para poder entender y buscar a Dios. Siempre está sostenido la existencia de un solo Dios. Por lo que dice, en el principio, parió, engendró, crió, la traducción, Dios. La existencia de un solo Dios. La definición plena es de un solo Dios, que no necesita ayuda ni colaboradores. Él es único. Isaías 45, verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay, no hay.
Juan capítulo 17, verso 3, que leímos Marcos 12. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ajá. Ahí hay que entenderlo, y no es el momento. Pero el mismo Señor Jesucristo habla de la existencia de un solo Dios. Un Dios que es espíritu y que es eterno, porque hay eternidad en él, como le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. No le dio nombre, pero le describió lo que él es como ser, con su existencia. Hay un solo Dios y un solo ser, que es espíritu y es eterno, y en él posee la eternidad. Ahora, ¿cómo conocer a este único Dios? A través de su palabra, sí. A través de su plan perfecto, sí. Y a través de su manifestación como hombre. Pero no deja de ser uno. No deja de ser uno. Ahora, Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Ahora, cuando usted y yo hablamos y decimos y declaramos lo que la palabra nos ha enseñado, que Jesús es Dios manifestado en carne, nunca nos referimos a una persona divina como lo enseña la Trinidad. No, Él es el Mesías, en la carne Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre. Es la manifestación final y completa de un único y solo Dios. El Dios que fue revelado y conocido a través del pueblo de Israel. Y aclaro, Dios no escogió a Israel porque eran los mejores, sino porque eran los peorcitos. Y como es la escritura en el Nuevo Testamento, para avergonzar a los sabios y entendidos, y estas cosas las ha escondido para los pequeños. Entonces, el plan de Dios, el objetivo de Dios es que el hombre lo conozca. Para conocerlo hay que saber no solamente su carácter, lo que Él es y cómo Él se presenta o Él se muestra. Una de estas áreas importantes es conocer el carácter de Dios. Pero usted no puede conocer el carácter de alguien si no lo conoce personalmente. Amén. Amén. Yo espero que más o menos usted conozca a su pastor. Pero la manera o la razón que usted espero que conozca a su pastor es porque me conoce a mí personalmente y hemos convivido por un tiempo. Lo mismo es con Dios. No podemos conocer a Dios si no lo conocemos personalmente en una intimidad. Pero que Jesucristo es para que conozcan al Dios verdadero. La única manera de conocer al Dios verdadero es a través de Él mismo. Y no voy a entrar a muchos detalles. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre. No voy a entrar a ese detalle. Nada más quiero referirme en lo que en la palabra del Señor nosotros hemos encontrado, lo que mucha gente malinterpreta, pluralidad, empezando con el Shema israelita. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya leímos Romanos 6. ¿Ya lo leímos? Ok. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios, por lo consiguiente hay un solo Padre. No voy a explicar lo que es unicidad concerniente a la manifestación de Dios en carne de Jesús, no me voy a referir a lo que es el Shema israelita, el credo, el fundamento israelita, que debería ser el nuestro. Hoy Israel, el Señor uno es, uno, absoluto, único, sin ayudante, sin persona divina. Eso no está en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 20.
y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Único. Por la razón por qué Él es uno es porque Él es suficiente y es soberano. No necesita, yo no creo que usted quiera adorar a un Dios que necesita ayuda de otro Dios. Ahora hay que saber en el papel de Dios cómo Él se dio a conocer en la antigüedad y también en este tiempo llamado tiempo de la gracia, como dice el libro de Hebreos, que a los padres, a los patriarcas, Dios se manifestó de muchas maneras. Pero en estos tiempos se dio a conocer por el Hijo. Ahora, todo esto tiene una secuencia que no es el tiempo, no es el momento, pero yo quiero dejar este fundamento. Dios es uno. No tengo el tiempo ni siquiera de explicar lo que es la pluralidad en Dios en el idioma hebreo, pero siempre se define como un Dios único. Ahora, tenemos dos palabras que no las voy a explicar todas, pero tenemos dos palabras que las quiero dejar en usted. Una es el Ejad, que se conoce en el hebreo cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es un Ejad, es una unión. Ahora, eso hay que entenderlo en el término bíblico y en el término hebreo. Y también otra palabra que en estos días he estado estudiando para compartir con usted es la palabra Elohim, que define la existencia de Dios. Y por qué no, cuando hablamos de la palabra de Dios, de este Dios de los hebreos, también conocido como Elohim. Son palabras que están en el idioma hebreo y que es importante que nosotros podamos aprender, porque yo quiero adorar al verdadero Elohim. Amén, aleluya. Porque si no conoce al verdadero Elohim, usted puede adorar a otro Elohim, que no es el verdadero. Son dos palabras que quería compartir con usted, pero lo voy a hacer nada más literalmente y brevemente. Elohim es una palabra que se ha conocido, mi hermano, que para muchos define pluralidad. Elohim, o también conocido como en el lenguaje más antiguo, Elohim. Es una palabra hebrea utilizada en la literatura judía y tiene un uso que en el término para con Dios debemos de saber cómo los judíos lo usaban y cómo los judíos le interpretaban. El término Elohim, para referirse literalmente a Dios, es un término que era usado aún por otras religiones que no necesariamente creían en un Dios único y soberano, en pluralidad de dioses. Ahora, todo esto tenemos que entenderlo, y una vez más, el tiempo se ha ido, pero quiero que entiendan, cuando la Biblia enseña la existencia de un solo Dios, es de un Dios que no necesita ayuda, no necesita colaboradores, y es un Dios que desde que aparece en el escenario del ser humano, el interés de Dios es darse a conocer. Ahora, para darse a conocer, la única manera es a través de la verdad. A través de la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, y especialmente cuando logramos defender preceptos, conocimientos que el pueblo judío ha tenido. El pueblo judío, con todas las faltas y muchas idolatrías que también ha cometido, pero muchos de ellos no han perdido este fundamento. Dios es uno. Éxodo 23 le dijo el Señor: no habrá otros dioses, no habrá Dios conmigo. Ahora, la etimología de Elohim es el término que se ha explicado como el plural derivado de él. Él solamente es un artículo que define Dios, literal, Dios, sea con D mayúscula o con D minúscula. Y se extrae la palabra Elohim de el plural, que es Eloha. A pesar del desacuerdo que muchos tienen en esta palabra, tenemos que saber nosotros llegar a la raíz de lo que los hebreos decían y hablaban y se expresaban cuando ellos usaban el término Elohim. Ahora, si usted va al libro de Génesis, tanto le quiero compartir, creo que nos conviene una vigilia. Amén, amén. Bueno, hablando de eso, prepárese, porque en febrero vamos a tener nuestra primera vigilia de este año. Aleluya. Éxodo capítulo 3, yo creo que lo tengan ustedes allí.
son de mis extras. Éxodo capítulo 3, son dos palabras que de Carlita y yo estoy hablando y no voy a lograr explicarlas todas. Que es Ehad, que es un plural, y también la palabra Elohim, que también tiene expresión plural. En Génesis capítulo 6, esto de las cosas que vamos a estar compartiendo nosotros comenzando miércoles como día de estudio. Ahora quise tomar esto y poner un fundamento, porque de aquí nos extendemos al resto de los estudios que tenemos compartiendo como fundamento. Hay muchos habladores, pero no tienen fundamento. Y esto es lo que yo estoy tratando. Que aún como apostólicos del nombre podamos tener la certeza de este único Dios verdadero que adoramos, servimos y quien es en realidad Jesús. Pero en Génesis capítulo 6, Éxodo, perdón, que estoy pensando en Génesis. Éxodo capítulo 6, hay una expresión que la quiero usar para dejársela a usted y darle a entender de que Dios, a través de los tiempos, Él buscó la manera como darse a conocer al ser humano. Ocasiones era dando un nombre impersonal conforme a lo que Él hacía. Otras veces era manifestándose de otras maneras, pero siempre el hincapié era de conocer a Él como Él es, como el ser único. En Éxodo capítulo 6 hay una conversación. Está hablando con Moisés. Habló todavía Dios a Moisés, versículo 2, a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo soy el Señor. Ahí hay una palabra que él usa para poder definir. Una vez más, la traducción común dice Jehová, y otro día le voy a enseñar que esa misma palabra que fue compuesta nunca pierde la raíz de lo que Dios era y es. Así que no puede haber confusión. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. De otra traducción, se llegó a traducir después como Adonai, pero es como el Elohim. Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim, Dios omnipotente, porque Elohim es el Dios sobre todo. Mas en mi nombre, Jehová, la versión popular, no hay ningún problema, dice: no me di a conocer a ellos. De aquí donde nos lleva a la expresión que yo quería dedicar en esta hora el tiempo. La expresión de Dios y baje. Es una expresión del hebreo que tiene sus raíces en los orígenes, donde Dios se demuestra en algo que ¿cómo decirle? Que me ha enamorado. De que desde sus orígenes Dios estaba apuntando hasta un lugar. Y era el tiempo de la gracia. Y son muchos los textos en donde la expresión del nombre de Dios es Yod-Heh-Vah. Y todo ello en su raíz tiene explicación numérica, porque el lenguaje hebreo tiene de estas cualidades, tiene valor numérico y tiene valor gráfico. Entonces, lo que es el Ehad se conoce como el singular de mayordomía. Que el Ehad, cuando dice Dios es uno, Dios es un Ehad, muchos traducen que la palabra Ehad significa es una pluralidad, pero es una pluralidad que denota una singularidad de mayordomía, como decir el más fuerte, el más poderoso. Ahora, hay dos maneras de interpretar esto, y solamente estoy acordando porque ese reloj me está diciendo y algunos quieren irse. Hay dos maneras de entender el Ehad en el Señor. Una es hebrea y la otra es babilónica. Yo el Señor porque está en la Escritura, no porque sea así. Ahora, lo que la palabra del Señor nos enseña, y no es el tiempo, pero a través de toda la Escritura, en los plurales de Dios, es un plural de señorío, que es muy diferente al plural de los babilónicos. Cuando los babilónicos, los que no eran judíos, decían Elohim, porque esa palabra viene de ellos, cuando ellos decían Elohim, era una pluralidad
digital de números, incluyendo la aparición de muchos dioses. Según la cantidad de dioses, era mayor el poder. Puedo usar una palabra Elohim, pero su raíz en el hebreo, cuando se usa el plural de Elohim, que para ve, ahí hay pluralidad. Entonces tiene que haber más de una persona. En el concepto babilónico, sí, pero no en el concepto bíblico. En el concepto bíblico, el plural es un plural que se llama singular de mayordomía, que la raíz lo lleva a un singular, denotando que es el poderoso, es el superior, es el dueño, es el amo superior a todo. En eso es el plural judío. Le quiero enseñar la palabra, pero no lo voy a hacer ahora, el tiempo se ha ido. Entonces, en el plural que encontramos hoy en Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es, el Ejad, es una palabra plural, pero que denota la mayordomía de un ser. Dios sigue siendo uno. Ahora, el que cree en la Trinidad dice, oh, es un plural, ahí tienen que estar las tres personas. Es como cuando en Génesis Dios dice, hagamos al hombre. Y creó el hombre, confundamos la lengua. Ese Ejad significa la singularidad de mayordomía. No está diciendo que Dios se divide en personas o que hay otros con Dios. No, está diciendo que Dios es el soberano y Él es el único, es el plural hebreo. Ahora, con la palabra Elohim encontramos también la definición que lo usaban los babilónicos y los otros que creían en muchos dioses. De ahí también el plural. Pero cuando vemos el patrón hebreo que se usa la pluralidad para definir la singularidad de mayordomía en un ser, en este ser por supuesto es Dios. Ahora, la palabra que yo quiero dejar con usted en esta hora es el Elohim, que es usado literalmente tanto los dioses paganos como al Dios de Israel se refirieron a él como Elohim. Pero una vez más, el concepto, tenemos que tomar el concepto bíblico, el concepto hebreo. Y es ahí en donde muchos textos, donde se ha traducido Elohim, y luego se tradujo como Adonai, y luego se tradujo hasta llegar al tetragramatón, y luego se traduce y se compone Jehová, pero nunca pierde la raíz. Y con esto voy a terminar. Les voy a explicar lo que la raíz sostiene. Y para esto yo necesitaba la gráfica. La raíz de ese nombre, Yod-Heh-Vah, que tiene valor numérico y valor gráfico. Porque Dios es un Dios que tiene nombre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y no es Jehová, por supuesto no es Jehová. No es el nombre, no, porque aún en la Trinidad, Hechos 4:12 nos lo dice. ¿Cómo dice Hechos 4:12? Necesitamos fundamento, ¿verdad? Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Entonces, en muchos textos, ni siquiera los nombres impersonales de Dios quedan, sino que hay un nombre que es el que reina, y es el nombre a nosotros nos ha llegado como Jesús. Ahora, muchos tienen problemas con el nombre de Jesús, que tiene que pronunciarse como en hebreo, en el arameo. Bueno, yo siempre digo esto: si alguien quiere poner ciertos reglamentos, debería también ponerlo solamente con Jehová, pero con Jesús. Porque muchos han llegado a la torpeza de no querer mencionar el nombre de Jesús, especialmente en nuestro idioma. Ahora, si yo fuera portugués, yo dijera Jesús. Si fuera griego, yo dijera Jesús. Brasileño, portugués, Jesús. Casi lo mismo, me da un acento. Soy bilingüe, puedo decirle Jesus. Pero mi idioma es español. El nombre es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ese nombre no pierde la raíz del hebreo. Esto es lo que quiero llegar. Ya el tiempo se fue. Esto es lo que quiero llegar. Ese nombre en cualquier idioma no pierde la raíz hebrea. Yod-Heh-Vah, que es el nombre que se tradujo por Elohim. Después fue Adonai, el Señor,
hasta llegar a nuestros idiomas. No importa el idioma. Yo ya le di vuelta en ruso, le saqué una lista como unos 15 idiomas. Y la raíz hebrea, Yohevaje, no se pierde. Aleluya. Se mantiene lo que nos debe de interesar. Sea Jehová, no importa. Pero hay un nombre que prevalece. Es el nombre que se dio desde el principio y más o menos se pronuncia de esta manera, Yohevaje. Y no era en sí un nombre que se llamaba literal, no que era la expresión de lo que ese ser significaba y era. Y conocido después como tetragramatón, simplemente 4 letras. Ahora estas 4 letras definen el nombre del Eterno, Yohevaje. Literalmente traducido hasta como Elohim. Pero la raíz mantiene ahí Yohevaje. Tenemos un Dios que tiene un nombre y un nombre que ha permanecido desde la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Ahora que muchos perdieron con la pronunciación, eso está. Pero el nombre no se perdió. Y hay una razón, y aquí voy terminando, ¿por qué se perdió el nombre del Señor? Porque tenían temor a que las otras naciones blasfemaran contra el nombre de Dios, porque estaba escrito, uno de los mandamientos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y entonces Dios no ordenó eso, al contrario, Jeremías creo que es el que dice que harán que mi pueblo se olviden de mi nombre. Dios no estableció que el nombre de él se perdiera en la pronunciación. Fueron los judíos los que en su religiosidad dijeron, van a blasfemar contra el nombre de Dios, a estos paganos lo van a decir, entonces ellos optaron por no decir ese nombre, o describir ese nombre, Yohevaje, que era el más común, que define la existencia de este Dios único. Ahora, ¿tuvieron razón? Sí. Pero no fue algo que Dios instituyó y así nos llegamos hasta conocerlo como Yahweh o Yahvé. Otros por temor solamente dicen Señor. Yo sé quién es mi Señor. Este fue el otro día. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé a quién me refiero. Pero Señor también significa Baal, igual que Elohim. Nombres usados, títulos y personales usados para diferentes deidades como Elohim y también Baal, Señor. Pero Dios, en su misericordia, a través de los años, Él siempre preservó la existencia de ese nombre que lo describe y lo hace diferente al resto de otros dioses. Aún en nuestro gobierno puede morar, pero difícilmente puede morar en el nombre de Jesús. Pero bien mora en el nombre del Dios Altísimo. Pero a algunos les tiene prohibido terminar la oración en el nombre de Jesús. Ahora yo soy bilingüe y puedo terminar orando y decir in the name of Jesus. Esto lo quiero terminar. No importa el idioma, no importa la traducción, hasta hoy en día se ha comprobado que no se pierde la raíz de ese nombre. En el principio Dios se dio a conocer un nombre que en sí mismo cierra eternidad, Yohevaje. Por diferentes traducciones nos han dado y nos han dado ahora con el uso de las vocales que no existían. Pero oiga, Jeremías capítulo 16, verso 21. Les voy a leer esta versión, dice así. Jeremías capítulo 16, verso 21. Por eso he aquí que en este tiempo le mostraré y le daré a conocer mi mano y mi poderío. Entonces sabrán que mi nombre es. ¿Cómo dice ahí su versión? Jehová. Que mi nombre es el Eterno, el Altísimo, el que tiene existencia en él mismo. Esto lo define el pueblo judío como Shema. Shema no es nombre. El judío que está diciendo, cuando en muchos lugares él no puede poner el nombre o un nombre personal de Dios, ellos usan Shema, que es referencia al nombre divino. Y el nombre divino, llamado hasta Elohim, tiene su raíz de Yohevaje. Esa es la raíz. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? Yo quería mostrarle que este Yohevaje se manifestó en carne, usted ya lo sabe.
pero yo quiero dar la terminología hebrea. Porque a Jesucristo lo quisieron y lo mataron. Ahora, el significado ideográfico de las letras Yod y Vaque es el ideograma, es un símbolo que representa una idea. Y esto, una vez más, el concepto que quiero intentar con toda mi fuerza poner en usted es que nuestra fe debe tener un fundamento. Amén, aleluya. No es simplemente tener una teología, sino tener un fundamento, y el fundamento tiene que llevarnos a los orígenes de las Sagradas Escrituras. Yo les sigo diciendo, y no se excusa. La Reina Valera es buena Biblia, tiene muchos errores, pero es buena Biblia. Mientras usted tenga un fundamento, usted podrá usar la Reina Valera, pero es necesario tener el fundamento. Ahora, este lenguaje hebreo tiene numerología y tiene también gráficas que definen lo que la palabra significa. Estoy contento, pues lo voy a compartir, y ese fue el tiempo. Estuve viendo cómo se escribía Adán desde el principio. Estuve viendo cómo se escribía en el antiguo hebreo Adán, hombre y mujer. Y esto yo descubrí, estoy contento porque estoy hablando con usted. Hombre y mujer en el hebreo antiguo se escribe de la misma manera, con excepción de dos palabras. Perdón, con excepción de dos sílabas. Y es la abreviación Yah, que es la abreviación para decir Dios. Y dice el comentarista, es la diferencia, se escribe igual, por lo menos varón, varona. Me gusta más la aplicación en inglés. ¿Cómo se dice hombre en inglés? Man. Amén. ¿Cómo se dice mujer en inglés? Woman. ¿Cuál es la diferencia? La womb. Womb. La matriz. Entonces, la raíz hebrea, al estudiar el hebreo, esto es lo que me enseña. La única diferencia entre el hebreo antiguo de escribir hombre y mujer es la abreviación Yah, que viene de Dios. Dice el comentarista, cuando esta diferencia no existe, se te forma una palabra que significa explosión. Y dice, y es ahí donde los matrimonios tienen problemas, porque les falta Dios. Una aplicación nada más. Y la simbología y todo lo que es numérico y gráfico del lenguaje hebreo es complicado para nuestra cultura, para nuestra raza y aún para nuestro español. Pero es maravilloso porque nos revela la verdad de este Dios que ha sido presentado a nosotros y que ahora sabemos que su nombre en nuestro idioma es Jesús. Bien, aleluya. Ahora, con esto en mente, vamos a usar un significado geográfico y quiero terminar con esto. A la expresión que define al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Israel, el Yod-Heh-Vah. En su significado, Yod significa y representa la mano. He representa y significa una ventana abierta, o sea, o mirar. O contemplar, mirar. Vah es el clavo. Este es el nombre que por la eternidad estuvo guardado y dejaron de pronunciarlo. Pero que usted sabe, usted es bien apostólico del nombre. La Biblia dice, pero que mi pueblo en aquel día sabrá mi nombre y yo seré uno. Este Dios que es uno, el que fue conocido en la antigüedad como el Yod-Heh-Vah, que está diciendo, mi pueblo va a saber mi nombre. El nombre que mantiene la eternidad y la existencia de este ser único. Por eso que a Jesucristo lo quisieron apedrear cuando él dijo, cuando le dijeron, tú siendo hombre te haces igual a Dios. Él no se estaba haciendo igual a Dios. Él era el Yod-Heh-Vah, la palabra ahora encarnada en ese cuerpo. Amén, aleluya. Porque el único que tiene eternidad es el Yod-Heh-Vah. Y ese Yod-Heh-Vah estaba en el Mesías, en ese cuerpo. Pero que él podía decir, yo soy. Aleluya.
Aquel preguntó, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y Jesús aparece y le dice, hey, soldado, yo soy. ¿Te conoces la Biblia? Ahora saben por qué se tiraron al suelo, cayeron al suelo. Porque él le dijo, hey, Jehová está aquí. Aleluya, gloria a Y Dios. según la expresión y la traducción del significado de Jehová, esto es lo que está diciendo. Mira la mano, mira el clavo. Y el único que puede mirarse, que ha sido traspasado, es Jesús el Mesías, conocido en nuestro idioma como Jesús. En hebreo es el Yahshua HaMashiach. Él es el Jehová que tomó un cuerpo. Por eso es que decimos, y la Biblia lo sostiene, Jesús es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Usted conoce el 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Pues léalo. Pues espero que ya se lo sepa de memoria. 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Grande es el misterio de la fe. Dios Dios manifestado en carne, glorificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido a la gloria. ¿Cuál Dios? El Jehová. El eterno, el único que tiene eternidad. Y quiero concluir con esto. Yo ese día le estuve enseñando a usted lo que es congregarse, no hacer una asamblea, lo que es congregarse en el término bíblico judío. En Génesis capítulo 4, verso 26 nos enseña, y los hombres comenzaron a invocar el nombre del Elohim, el nombre del Jehová, traducción, el nombre de Jehová. Ahora sabemos, este es el único Dios verdadero, el Jehová del Antiguo Testamento, Dios de Israel. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre del Jehová, en el original. Ahora, ¿qué está diciendo? Invocar en el original significa servir, adorar, y tiene una terminología de congregarse. Bueno, yo no quiero llevar a usted lo que dice Mateo 18:20. Quiero saber de memoria. Usted me preocupa. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es lo mismo de el capítulo 4. Congregados en mi nombre, o sea, cuando invocamos el nombre de nuestro idioma, Jesús, estamos diciendo, Emmanuel con nosotros, estamos diciendo, el Jehová está con nosotros. Por eso es que usted y yo debemos dar la importancia, no formar una asamblea, no darle importancia a congregarnos invocando el nombre de este Dios único y soberano, que ahora nosotros sabemos que su nombre es Jesús. Aleluya. Ese es nuestro idioma. 1 Timoteo 2:5. Aquí iba a terminar, ¿verdad? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero para entender esto tenemos que saber y reconocer la doble naturaleza en Jesús. Como hombre, él era el Hijo de Dios, Hijo de María, como hebreo, como judío. Y ese hombre tenía un solo Dios, pero como hombre él tenía Dios. Pero Dios, que es único, que es omnipresente, que es espíritu, podía estar en todo lugar al mismo tiempo y podía estar dentro y a un lado de Jesucristo en todo lugar. Porque Jesucristo siempre es el Señor. Dios es uno. Usted no mira a Jesucristo diciendo, hey, yo soy Dios. Pero sí, usted encuentra dando citas bíblicas de que este Dios único estaba entre ellos, caminaba con ellos y estaba enfrente de ellos, porque era la escritura que tenía que enseñar a este único Dios verdadero. Concluyo, el Jehová del Antiguo Testamento ahora lo podemos mirar en el Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo que cuando usted y yo invocamos el nombre de Jesús, tengo que dejarle, usted está invocando el nombre de aquel Dios que fue conocido como Elohim. Usted dice el nombre de Jesús.
Usted está diciendo el nombre del Dios que baje, el nombre del Dios del Antiguo Testamento, el nombre del Dios que apareció a Moisés en la zarza, el nombre del Dios que abrió el mar, el nombre del Dios de los patriarcas, el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios usted está mencionando cuando dice el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Porque la raíz del Dios y baje no se pierde en ninguna traducción. Diga, si alguien viene y que le quiere decir, no, que tiene que ser el bautismo en el nombre de Yeshua, o tiene que pronunciar Yahshua o Yeshua, diga, hey, estás mal. Ve a estudiar y date cuenta que en todos los idiomas la raíz de este único Dios no se pierde. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un texto que me gusta, no lo puedo dejar a un lado. 1 Juan capítulo 5, verso 20. ¿Quién lo sabe de memoria? 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Primero de Juan capítulo 5. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es Un verdadero. momento, esa es la humanidad, el cuerpo, el Mesías, la carne, el tabernáculo. Sigamos, por hoy de él vamos a entender, sigamos. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos verdaderos hay? Uno. Uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres verdaderos, solamente hay uno, de Dios y Padre. Sigue leyendo. Es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué especifica? Porque Él es el Mesías, el que va a dar a revelar al Dios verdadero, no a otro, no que al Dios verdadero. Sigue leyendo. Este es el verdadero Dios La y la vida vida eterna. Solamente hay uno que puede dar eternidad. El que da eternidad es el que es eterno, el que posee eternidad en Él, el yo soy, el yo Jehová. Siga leyendo. Termina el texto, pero continúa el 21. Hijitos guardados de los ídolos. Bueno, o sea, tengan cuidado con la pluralidad. Cada vez que miramos en la escritura, pluralidad no es de persona, es de mayordomía y señoría, solamente le pertenece a un Dios, al Dios de Israel, al gran yo soy, el Ayam, el yo Jehová, el Yahweh, el Yahvé, el Elohim, el Eterno, como usted llamarle, está en la escritura, pero solamente sigue siendo uno. Amén. Por eso Aleluya. que yo le quise dar importancia que usted sepa cuando invoca el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo no quiero hablar con los americanos. ¡Ay, Jesus! Dicen una porquería y dicen Jesus. No, señor. Nosotros tenemos que saber, le he dejado un fundamento. Cuando usted diga en el nombre de Jesús, usted está diciendo el nombre del Dios del Antiguo Testamento, que ahora le conocemos como Jesús. Es uno, único y un solo Salvador. Póngase.